En lo más profundo de la selva, hay algo que no se mueve, pero crece. No lo escuchas llegar. Lo llevas dentro. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Me llamo Irene Torres y soy bióloga forense. Llevo más de 10 años trabajando en condiciones extremas, desde selvas reventadas por conflictos hasta cementerios clandestinos perdidos en la nada. He aprendido a reconocer la forma en que el cuerpo humano se rinde ante el entorno, cómo se descompone según la humedad, el oxígeno, los insectos, las plantas que lo rodean. Es una ciencia meticulosa, casi poética, porque la muerte habla si sabes cómo leerla, y quizás por eso me llamaron desde él. Ministerio del Interior sin muchas explicaciones, solo un nombre de archivo o operación hoja seca y una coordenada en el mapa del Amazonas que parecía más un error cartográfico que una ubicación real. Cuando pregunté qué pasaba allí me dijeron que varios cuerpos habían sido hallados cerca de una mina abandonada, y que los reportes médicos no cuadraban: cortes sin bordes de ruptura, hemorragia interna sin heridas visibles, rigidez anormal, todo eso en medio de la selva más densa del hemisferio, a 30 kilómetros de cualquier asentamiento humano y sin acceso terrestre en temporada de lluvia. Acepté sin pensar demasiado, por costumbre, por rutina o por esa pulsión oscura que sentimos los que trabajamos con lo innombrable, esa voz que nos dice, anda a ver, aunque sepamos que algo anda mal desde el inicio. El viaje fue brutal. Salimos en helicóptero desde Leticia al amanecer y volamos más de 3 horas sobre una maraña de verde absoluto que parecía nunca terminar, sin cortes en la vegetación, sin claros, sin señales de que allí hubiera pasado jamás una mano humana, hasta que el piloto empezó a descender en espiral y entre las nubes emergió un claro anómalo, como una hendidura abierta en la selva, con tierra roja, palmas segadas y un par de estructuras oxidadas que alguna vez fueron parte de una planta minera. Una antena colapsada sobresalía del centro como una fractura mal rota. Nos recibió un calor sofocante, distinto al calor tropical común. Este era denso, casi físico, como una presencia que se te pega en la piel y no te suelta. El aire no circulaba y el sol no penetraba bien la atmósfera. Todo parecía bañado por una luz sepia, constante, enferma, y lo primero que noté al pisar tierra fue la ausencia de sonido, ni aves, ni insectos, ni viento, solo un zumbido lejano, continuo, como el de una maquinaria inmensa que opera bajo tierra. La carpa base estaba instalada junto a lo que quedaba del campamento de los nuevos trabajadores, unos 5 barracones de madera levantados a toda prisa antes de que empezaran los accidentes. Quedaban pocos allí, casi todos se habían marchado tras el cuarto. Decían que el bosque había cambiado desde que intentaron reabrir la mina, que ya no era el mismo, que la selva respiraba de noche, como si bajo las raíces hubiera algo más, algo que despertaba cuando el sol se iba. El equipo que me acompañaba era mínimo: Matías, un geólogo colombiano recién salido de la universidad, que parecía demasiado entusiasta para un lugar como ese; Elena, una técnica ambiental de rostro duro y mirada vacía; 2 militares enviados como escolta; uno de ellos, Morales, no hablaba nunca y dormía abrazando su arma; y yo, con mi maleta de herramientas, mis frascos para muestras y una grabadora que no tardaría en empezar a fallar. El primer cuerpo lo encontramos al tercer día, colgando de una raíz expuesta en la ladera de un arroyo seco, a apenas 500 metros del campamento, o lo que quedaba de él, porque ya no tenía piernas ni brazo derecho, pero las heridas no parecían causadas por animales, eran limpias, suaves, como si alguien hubiera usado una herramienta láser. No había signos de lucha, ni mordidas, ni arrastre, y lo peor de todo era que no había derramamiento de fluidos, ni en el suelo ni en la ropa, ni siquiera en las heridas, como si hubiera sido drenado de forma limpia antes de morir. Sobre su pecho, cuidadosamente colocado, había una hoja verde brillante, perfectamente intacta a pesar de la humedad y la descomposición, y esa hoja tenía una marca extraña, una hendidura curva en espiral que se extendía desde el centro hasta el borde, imposible de haber sido hecha por insectos o fenómenos naturales. Al intentar recolectarla, el frasco donde la metí se quebró solo, como si se hubiese reventado desde dentro, y entonces noté que al tocarla mi mano había empezado a temblar, no por miedo, sino por un hormigueo que sentí bajo la piel, como si algo caminara dentro de mis dedos. Matías no pudo explicar la formación geológica del lugar. Dijo que los minerales del subsuelo parecían estar invertidos, como si la polaridad del terreno estuviera alterada. Elena comenzó a tener jaquecas intensas y decía que soñaba con árboles sin hojas que se movían aunque no hubiera viento. Morales no hablaba,
pero yo lo vi una noche observando la selva desde su catre con los ojos bien abiertos, sin pestañear, y cuando me acerqué, me susurró apenas una frase: no le hablen al bosque. Luego se cubrió la cara y no volvió a mirarme. Desde ese día no dejó de llevar la mano a la cintura, incluso durante el desayuno. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Revisando los reportes antiguos encontré algo aún más perturbador, una nota perdida entre los documentos legales de la minera, escrita por un trabajador que decía haber encontrado un pasaje dentro de la galería colapsada, un túnel que no figuraba en los planos, una grieta viva, según sus palabras, de donde salía aire caliente con olor a fermentación y un sonido de agua corriendo. Aunque no había ríos bajo esa profundidad, afirmaba haber dejado una marca para volver, pero nunca pudo encontrar el túnel de nuevo. Al día siguiente desapareció sin dejar rastro, y lo más escalofriante era que su nota también estaba escrita al lado de una hoja, idéntica a las que encontrábamos en los cuerpos, con el mismo símbolo, la misma curvatura imposible, como si fuera un sello o un lenguaje orgánico impreso en la savia. En ese momento supe que aquello que había acabado con esos hombres no era humano, ni animal, ni espíritu, y que no tenía interés en ocultarse porque no operaba bajo nuestras reglas, no cazaba por hambre, ni por defensa. Lo hacía como parte de un ciclo que aún no comprendíamos, pero en el que ya habíamos entrado sin darnos cuenta. A partir de este hallazgo, la selva dejó de ser un fondo estático y comenzó a sentirse como una conciencia envolvente, como si cada rama, cada raíz y cada hoja observara lo que hacíamos con la lentitud paciente de algo que no entiende el tiempo como nosotros. Matías intentaba mantener un registro de los cambios geológicos, pero los instrumentos fallaban sin razón, brújulas que giraban solas, termómetros que marcaban temperaturas imposibles, grabadoras que reproducían sonidos que no habíamos grabado. En una de ellas escuchamos una respiración profunda, rítmica, húmeda, como la de un animal inmenso al otro lado de un muro delgado. Elena apenas comía y tenía la mirada perdida todo el día, hablaba sola a ratos, murmurando, pero que repetía con una cadencia casi hipnótica, como si las hojas las hubieran susurrado mientras dormía. En uno de nuestros recorridos encontramos lo que parecía una madriguera bajo una formación de raíces muertas. No era natural, tenía un patrón curvo descendente como el de un espiral torcido. Bajamos algunos metros iluminando con linternas hasta que el suelo se volvió liso y húmedo como si estuviéramos dentro de un organismo vivo. Las paredes parecían de tierra, pero al tocarlas crujían como costras secas, y en el fondo hallamos decenas de hojas idénticas a las de los cuerpos, todas cuidadosamente alineadas, formando un círculo en cuyo centro yacía un objeto que no entendí de inmediato. Parecía una masa vegetal reseca, pero al acercarme noté que respiraba, no de forma obvia, pero sus bordes se contraían con lentitud, como si tomara aire muy despacio y lo liberara a través de poros invisibles. De pronto, sin sonido, sin aviso, se levantó, como si supiera que lo estábamos mirando. No fue un salto, no fue agresividad, fue una elevación antinatural. La masa se irguió sobre sí misma y adoptó una forma alta y flaca, sin proporciones humanas pero con algo parecido a una simetría, un tórax plano, extremidades largas que terminaban en puntas, no manos, no garras, y una cabeza sin rasgos, sin ojos ni boca, solo una extensión curva con textura de hojas secas y grietas oscuras que parecían abrirse y cerrarse como almejas. Matías gritó y cayó hacia atrás. Yo no grité, pero sentí que mi cuerpo se congelaba por dentro mientras se llenaba de una certeza absoluta. Eso no era una criatura, era una idea manifestada, una forma prestada del bosque, algo que usaba la selva como una máscara, y que ahora nos estaba devolviendo la mirada. Corrimos sin mirar atrás y no paramos hasta llegar al campamento, y al llegar nos encontramos con el catre vacío de Morales, su cuchillo clavado en el suelo y un rastro que salía del barracón y se perdía en la maleza. Y entonces Elena, que no había dicho nada desde hacía horas, dijo en voz muy baja. Él también oyó la voz de la hoja. Al principio pensé que deliraba, pero en su mano tenía una de las hojas marcadas, doblada como un talismán, y en su cuello aparecía una línea roja que no había estado antes. No era un corte profundo, apenas una marca superficial, como si algo la hubiera acariciado con una uña caliente. Esa noche nadie durmió, la selva entera pareció vibrar, no con sonidos, sino con movimiento sutil, como si el suelo respirara bajo nosotros, como si los árboles se inclinaran apenas perceptibles hacia el campamento. Cada sombra parecía más larga, cada forma más curva, el generador fallaba, las linternas se apagaban sin razón, y por primera vez sentí que estábamos dentro de algo,
como si la selva no fuera el entorno sino el cuerpo, y nosotros los intrusos caminando sobre su piel. Al amanecer encontramos al otro soldado, Gaitán, boca abajo en un árbol sin ramas, como si lo hubieran insertado desde arriba. Su cuerpo estaba intacto pero sus ojos eran completamente negros, no vacíos, sino cubiertos por una película de resina oscura que brillaba con la luz del sol como obsidiana mojada, y sobre su frente, pegada con savia, estaba otra hoja, idéntica, y bajo la hoja, tatuado, un símbolo que aún veo cuando cierro los ojos, una espiral doble que parecía girar. Elena desapareció esa misma noche, dejó solo una frase escrita en su libreta. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. Si no nos vamos, crecerá dentro, y entonces entendí que esto no era una criatura en el sentido convencional, no era un depredador ni una entidad maligna en el sentido moral, era algo mucho más puro y por eso más aterrador, una presencia vegetal consciente, algo que no necesitaba moverse porque podía crecer desde dentro de quien lo observaba, algo que no mataba para alimentarse, sino para sembrarse, un ciclo de reproducción que usaba cuerpos humanos como tierra fértil, como si nuestros pensamientos fueran raíces y nuestras emociones el agua que necesitaba para florecer. Desde entonces comencé a sentirlo dentro, en los sueños primero, en forma de una voz sin tono que me hablaba desde las hojas, luego en la piel, con ese temblor en las manos cada vez que tocaba algo verde, hasta que un día noté que en el dorso de mi palma, justo entre los huesos, había empezado a formarse una marca, una espiral curva, muy tenue al principio, como una sombra bajo la piel. Al despertar la mañana siguiente supe que algo había cambiado, el mundo tenía un filtro encima, una ligera distorsión como si la humedad en el aire hubiera alcanzado mi cerebro y todo se percibiera desde detrás de un cristal mojado, el calor era más denso aún, se sentía como si me envolviera desde dentro hacia afuera, como si mis órganos lo irradiaran desde la carne y no al revés. Matías seguía allí, pero ya no hablaba con frases completas, murmuraba las raíces buscan luz y el símbolo se duplica. Cuando uno se niega, yo lo observaba y lo escuchaba como desde una distancia emocional creciente, como si él también se estuviera volviendo parte del entorno, como si su identidad humana se fragmentara y lo que quedaba no fuera una persona sino un residuo, una cáscara parlante. Durante horas caminé en círculos por la zona del campamento, intentando ordenar lo poco que aún podía considerar pensamiento propio, pero cada vez que intentaba trazar una línea de acción lógica, algo en mi cabeza me obligaba a detenerme, una especie de náusea cerebral que me impedía sostener ideas que tuvieran sentido fuera del bosque, y fue en ese estado, mitad lucidez mitad fiebre, que supe que tenía que volver al túnel. Volví sola, sin avisar, sin linterna, dejándome guiar por ese temblor interno que ya no era miedo sino una forma de eco. El túnel estaba donde lo recordaba, pero ahora era más amplio, como si hubiera crecido, descendí sin pensar en el retorno, sin marcar el camino, y mientras bajaba sentí que el aire cambiaba de textura, se volvía más tibio, más lento, como un aliento antiguo que emanaba del fondo de la tierra, cada paso era un paso hacia algo sin forma pero con intención, hasta que llegué a una cavidad nueva, una especie de cámara ovalada hecha con raíces secas entrelazadas y resina endurecida, y en el centro, de pie, sin moverse, ella, o lo que en mi cabeza se nombró como ella, porque aunque no tenía género ni rostro ni piel, sentí con absoluta certeza que me observaba con una conciencia profundamente maternal, no en el sentido humano del término sino en una forma más abisal, más orgánica, como una planta que reconoce su semilla. No habló, no se movió, pero las raíces que formaban la cámara comenzaron a bombear como un corazón, cada vena vegetal iluminándose por dentro con un brillo tenue, como un sistema nervioso de madera viva, y en ese momento la entendí sin palabras, comprendí que era una memoria vegetal que se había desarrollado en paralelo a todo lo que conocemos, invisible al ojo humano porque no nos percibía como amenaza sino como recurso, un sistema de reproducción que se activa por observación, una forma de colonización silenciosa y entonces comprendí lo inevitable, yo también había sido sembrada. Volví al campamento sin recordar el trayecto, con los pies embarrados y la ropa pegada al cuerpo como una segunda piel. Matías ya no estaba, solo quedaban sus zapatos y una hoja pegada al espejo de la carpa con una gota de resina fresca. Me miré las manos y la marca había crecido, era una hendidura visible, una espiral doble bajo la piel, como una raíz que se abría paso entre mis huesos. Intenté usar el satélite para pedir extracción pero la señal se perdía cada vez que intentaba enviar el mensaje, las coordenadas se desplazaban solas en la pantalla y las letras en el teclado aparecían reorganizadas, como si mi cabeza impidiera el uso de ella.
pasé los siguientes días sin contar el tiempo, esperando que algo me expulsara o me devorara, pero nada vino por mí, y lentamente entendí el patrón. La selva no elimina a los intrusos, los convierte, y cuando logras entenderlo, cuando dejas de luchar, te hace parte de su ciclo, una especie de simbiosis mental donde tus recuerdos se mezclan con su pulso vegetal, como una marea de pensamientos húmedos que ya no sabes si son tuyos o de ella. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Me encontraron semanas después, no sé cuántas, caminando sola por el borde de un pueblo ribereño, con barro hasta la cintura, las pupilas dilatadas y la piel marcada con líneas que parecían tatuajes. No recordaba cómo había llegado hasta allí, pero sí recordaba cada sonido, cada respiración del bosque, cada hoja que había tocado. Me llevaron a un hospital, luego a un centro de aislamiento, me hicieron pruebas que salieron normales, pero cada vez que duermo me despierto con hojas bajo la almohada. Hojas frescas, marcadas, con la espiral curvada en el centro como un ojo que se cierra y se abre. No he vuelto al Amazonas, pero ya no importa, la semilla ya está dentro. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.